Esta noche la coral Lux Eterna interpreta una primera pieza perteneciente al cancionero de Palacios, un romance con letra y música de Juan Delfín. Intervienen piano, guitarra y voz. Sino a ti, Virgen María. Todos te deben servir, Virgen y Madre de Dios, que siempre ruegas por nos y tú nos haces vivir. Nunca deberán decir, vida mía, sino a ti, Virgen María. Duélete, Virgen, de mí. Mira bien nuestro dolor, que este mundo pecador no puede vivir sin ti. No llamo desde que nací, vida mía, sino a ti, Virgen María. Tanta fue tu perfección y de tanto merecer que de ti quiso nacer quien fue nuestra redención. No hay otra consolación, vida mía, sino en ti, Virgen María. El tesoro divinal en tu vientre se encerró, tan precioso que libró todo el linaje humanal. ¿A quién quejaré mi mal, vida mía, sino en ti, Virgen María? Tú sellaste nuestra fe con el sello de la cruz. Tú pariste nuestra luz. Dios de ti nacido fue. Nunca jamás llamaré, vida mía, sino a ti, Virgen María. Oh clara virginidad, fuente de toda virtud, no ceses de dar a luz a toda la cristianidad. No pedimos piedad, vida mía, sino a ti, Virgen María. Buenas noches a todos los presentes, a los que doy la bienvenida en nombre de la Comisión Internacional Histórico-Cultural que conmemora el tercer centenario del nacimiento del obispo Fray Juan Ramos de Lora. Esta comisión tuvo su origen en los Palacios, pero pronto se sumó una parte venezolana y otra mexicana, con lo que actualmente la componen representantes de los tres territorios en donde transcurrió la vida de nuestro obispo, sellando de este modo un vínculo que nos une desde hace siglos. Por este motivo, y después de la conferencia central que nos ha congregado, nos han querido acompañar dos significados actores de la vida religiosa y cultural venezolana que intervendrán mediante sendos vídeos remitidos desde aquella tierra. Y también hará lo propio desde México otro miembro de nuestra comisión recién incorporado. Pero esta jornada no sería posible sin la colaboración de las instituciones, grupos y corporaciones locales. Por lo tanto, queremos expresar nuestro especial agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca y a don Manuel Carvajal, delegado de Cultura, por su constante colaboración en la realización de este ciclo de conferencias. Damos nuestras gracias más sinceras a la coral de voces blancas Lux Eterna, que la tenemos aquí, que desinteresadamente nos acompaña con unas piezas especialmente escogidas para enmarcar este acto. También expresamos nuestra honda gratitud a la parroquia de Santa María la Blanca y a la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Soledad,
que nos han permitido estar juntos esta noche en este incomparable marco de la Capilla de la Aurora. En este acto tenemos la suerte de que nos acompañe un conferenciante que es uno de los autores más reconocidos de los palacios. Me estoy refiriendo a don Claudio Maestri. Como muchos sabrán, él es un incansable estudioso de un miembro de la generación del 27, Joaquín Romero Murube, llegando a poner en marcha en 2001 la ruta literaria Paseando con Pueblo Nuevo. Y al igual que el gran prosista y poeta palaciego hacía de Cicerone de la ciudad de Sevilla, Claudio hace de Cicerone de la vida y de la obra del escritor en su último libro, Joaquín Romero Murube, un poeta de aquí, que ha merecido el reconocimiento del público y de la prensa. Libro que he leído con gran placer por su prosa fresca y esmerada recopilación de textos. Pero la curiosidad de Claudio por indagar en la vida del ilustre palaciego se había concretado años antes en la realización de su biografía inserta en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. No obstante, su estudio se extiende a toda la generación de autores del 27, como certifica su participación en la antología poética editada por el Ateneo Hispalense en homenaje a este grupo de creadores. Nuestro ponente es autor y conferenciante de otros temas relacionados con nuestro pueblo y desde junio es miembro de esta comisión. En este contexto, y como profesor que ha sido durante 40 años formando a varias generaciones de palaciegos, se propone, junto a otros componentes de la misma, impartir un ciclo de charlas en colegios e institutos de los palacios durante este curso para dar a conocer con más profundidad el significado de la obra de nuestro obispo entre los más jóvenes, con la esperanza de que siga presente en la memoria de todos nosotros, como ya lo está en la de mexicanos y venezolanos, donde desarrolló su tarea evangelizadora y educativa. Su conferencia versa sobre la aportación de los palacios y Villafranca en el descubrimiento y evangelización de América, tema del que quiero resaltar su importancia porque evidencia la conexión de los palacios con ese pasado común que compartimos españoles e hispanoamericanos. Una especie de hilo conductor invisible que hilvana un legado lingüístico, religioso y cultural entre nosotros y los pueblos hermanos de la otra orilla del Atlántico que hablan la lengua de Cervantes y del que fueron parte Andrés Bernaldez, Páez Hurtado o Ramos de Lora, entre otros hijos de esta villa. Y no quiero robar más tiempo ya a nuestro ponente, tan solo deseo a los presentes que disfruten de esta jornada. Bienvenidos de nuevo, buenas noches y cedo la palabra a Claudio. Gracias, Carmen Mari, por tus palabras. Me reitero en el agradecimiento a la parroquia de Santa María la Blanca, que nos cede especialmente para un acto cultural, excepcionalmente, que no se pueden celebrar actos de este tipo, pero si está conectado con la religiosidad, agradecemos a don Diego el que nos haya facilitado este acto. Lo mismo a la Hermandad del Gran Poder, a José Antonio Gallardo, que siempre nos ha atendido estupendamente. Agradezco la presencia de todos y cada uno de los que estáis aquí, a los miembros de la corporación. Y bueno, vamos a empezar la conferencia. Con el descubrimiento de América y la conquista de Granada, en España se da por finalizado el periodo de la Edad Media y da comienzo la Edad Moderna. En Europa se tomó como referencia para el fin de una era y el comienzo de la otra la caída del Imperio de Bizancio, fecha que coincide con la invención de la imprenta y la publicación de la Biblia de Gutenberg. Entramos en el Renacimiento, un amplio movimiento cultural y humanístico que marca la ruptura con las ideas feudales del medievo. Pero nosotros vamos a centrarnos en España, en el descubrimiento del Nuevo Mundo
y en la evangelización de los lugares colonizados. Vamos a situarnos en los últimos años del siglo XV y empecemos matizando la diferencia existente entre el término descubrimiento, entendiendo por tal la serie de viajes que realizaron los navegantes españoles a América, con el encuentro entre dos culturas bien diferenciadas, y por otra parte el vocablo colonización o conquista de América, que fue llevada a cabo por diferentes países europeos, entre ellos, por supuesto, España. Hay que constatar que algunos colonizadores del Nuevo Mundo consideraron a los nativos americanos como salvajes, con lo cual el trato que recibían no era el más adecuado. En numerosas ocasiones los indios, erróneamente llamados así al creer los navegantes que habían llegado a las Indias, eran utilizados como esclavos, como si una mercancía más se tratara, y como tales se compraban y se vendían. Los oportunos y reiterados alegatos del dominico Fray Bartolomé de las Casas, denunciando firmemente estos excesos y elevando sus humanitarias peticiones a las más altas instancias, es decir, a los Reyes Católicos y al Vaticano, exigían que los aborígenes fueran respetados como personas. Después de arduos años de luchas y pleito con las autoridades, finalmente llevaron al rey Carlos I y al pontífice Paulo III a prohibir que los indígenas fueran esclavizados, y a la vez le fueron otorgados unos elementales derechos en 1542. Aun así, en muchas ocasiones, la labor de los evangelizadores en el nuevo continente chocaba frontalmente con los intereses de los descubridores y especialmente con los de aquellos colonizadores que solo contemplaban y buscaban en América la parte mercantil y comercial. Los religiosos defendían el respeto por las costumbres y las tradiciones de los nativos, sin imponerles su forma de vivir. Principalmente fueron los jesuitas, dominicos y franciscanos quienes asumieron la convivencia con los indios, construyendo escuelas para que ellos aprendieran a leer y a escribir, un dificultoso y lento proceso para conseguir la propagación de su apostolado. A diferencia de la actitud impositiva, déspota y arbitraria que utilizaban los colonizadores, los religiosos se ganaban la voluntad de los indios con el entendimiento de sus costumbres y la comprensión de su cultura. A consecuencia de esta disparidad de actuaciones entre gobernantes y religiosos, los jesuitas fueron expulsados por interferir los intereses de la corona. A raíz de esta expulsión fueron principalmente los franciscanos y los dominicos quienes ocuparon el vacío dejado por los jesuitas y continuaron esa labor civilizada y humanizada con los indios. Los evangelizadores prohibieron el canibalismo y los sacrificios humanos, visitaban y cuidaban los enfermos, protegían a los huérfanos, compartían las labores del campo y atendían las escuelas. Y muchas de estas iniciativas, como antes hemos dicho, chocaban frontalmente con los intereses pecuniarios de los traficantes de esclavos. Una vez fijadas estas circunstancias con las que hemos entrado en el contexto de la conquista de América, daremos un gran salto en el tiempo y nos trasladamos al año 2007, cuando publiqué el libro 100 romances para una historia. Del centenar de romances, 6 están dedicados a resaltar la figura y la obra del primer obispo de Mérida de Maracaibo, Fray Juan Ramos de Lora. Con motivo de las actividades del tercer centenario de su nacimiento, que se vienen celebrando tanto en los Palacios de Villafranca
como en la Universidad de los Andes en Venezuela, y como miembro de la comisión organizadora de nuestro pueblo, ofrecí estos 6 romances sobre Fray Juan para que se hicieran con ellos el uso que se considerara más conveniente. Rápidamente Carmen María me pidió que conferenciara sobre esto, y no solo acepté, sino que además me puso el reto de ir un poco más allá. Y a través de otros 4 romances, también incluidos en ese libro, disertaré sobre otras 4 personalidades nacidas o muy relacionadas con nuestro pueblo, que tuvieron una importante repercusión en el descubrimiento de las tierras del Nuevo Mundo para España. Estos personajes son Andrés Bernaldez, el cura de los Palacios; Cristóbal Colón, su hijo Hernando Colón y Juan Páez Hurtado. Como colofón reservaremos un espacio privilegiado para Ramos de Lora. En la creación de esos 100 romances, la base y la fuente documental de la que partí fue la obra de Antonio Cruzado, La evolución histórica de los Palacios y Villafranca. Hoy, la conferencia de hoy estaba prevista que fuera Antonio el que la diera, pero una inoportuna lesión lo tiene convaleciente, así que esperamos una pronta recuperación. Hoy nos acompaña su esposa y 2 hijos. El ritmo de los versos octosílabos, desde los albores de la lírica castellana hasta nuestros días, ha sido por tradición el más cultivado y a la vez la más genuina manifestación de nuestra creatividad literaria, sin que tenga comparación posible en ninguna otra lengua. España no ha conocido otra forma literaria capaz de conectar ni de identificarse tan fielmente con el alma y con el sentimiento de su pueblo. En todo momento en los poemas he mantenido el máximo respeto y rigor por los hechos y por los personajes históricos. El libro 100 romances para una historia son los anales de los palacios y Villafranca hechos literatura, porque salvando las distancias en el tiempo, considero a esos 100 romances como los cantares de gesta de los grandes acontecimientos acaecidos en nuestra tierra palaciega, a la vez que se resaltan los valores de los más ilustres personajes que han ido marcando y dejando su huella en nuestra historia, entre ellos los 5 relevantes personajes antes citados. Y entramos con Andrés Bernaldez y Cristóbal Colón. Nos situamos en los años finales del siglo XV. Y vamos a empezar con estos 2 personajes que confieren una importante connotación colombina a la historiografía de los Palacios y Villafranca. No podríamos entender la notable repercusión que tienen en nuestro legado histórico si los estudiáramos por separado, puesto que en nuestro pueblo, en 1496, fue el nexo irrefutable que los unió definitivamente y para siempre en los anales de la historia. Andrés Bernaldez ocupó el cargo de párroco de Santa María la Blanca desde 1488 hasta 1513. La importancia histórica de Bernaldez radica en el manuscrito que nos legó, Memorias del reinado de los Reyes Católicos, don Fernando y doña Isabel. Un memorial que abarca desde el reinado de Enrique IV hasta después de la muerte de los Reyes Católicos. Andrés Bernaldez nunca consideró que sus escritos fueran crónicas ni historias, humildemente los consideró memorias. En este año 2022 también se está celebrando en España, con importantes y muy solemnes actos, el 500 aniversario de la muerte de Antonio Martínez de Cala y Jarana, Elio Antonio de Nebrija, el gran humanista, historiador, filólogo, traductor, gramático, botánico, cosmógrafo, docente
impresor, editor, cronista real, escritor y poeta. En 1492 se dieron 3 grandes hitos en la historia hispana: la toma de Granada, el descubrimiento de América y la aparición de la primera gramática castellana, obra de Elio Antonio de Nebrija, que sirvió de modelo para otras gramáticas europeas como la francesa, la británica, la portuguesa o la italiana. Siempre me había preguntado por qué Andrés Bernaldez, en su libro Memoria del reinado de los Reyes Católicos, en ningún momento hace mención a Nebrija ni a su gramática. Y me extrañaba porque, siendo Bernaldez y Nebrija coetáneos, de edades muy similares, eruditos ambos, cercanos en el espacio, porque aunque Elio Antonio fue un gran viajero, no solamente por España, sino también viajó por otros países, entre ellos sobre todo Italia, permaneció largos periodos de tiempo en España, en Sevilla concretamente. Tuvo largos periodos en los años 1490, 1498, 1504, 1511 y 1513, época en que Bernaldez estaba aquí en los palacios. Bernaldez manejó una ingente cantidad de datos, hasta los más insignificantes. Por eso siempre me pareció extraño que no hiciera ninguna alusión al lebrijano ni a la primera gramática de la lengua castellana. Pero la respuesta a esta pregunta creo que la tuve hace poco cuando leí un libro, El manuscrito de Niebla, de Luis García Jambrina, una interesante narración novelesca basada en hechos y personajes históricos, entre ellos Nebrija, que tiene un protagonismo principal. A raíz de la lectura de este libro y posteriormente tirando del hilo de la documentación histórica, me encuentro con que Andrés Bernaldez fue capellán del obispo de Sevilla, don Diego de Deza, que defendía los argumentos de Fray Bartolomé de las Casas sobre los derechos de los indios, y que Elio Antonio de Nebrija trabajó para el arzobispo Fonseca, el cual defendía la tesis de que los aborígenes indios no tuvieran la consideración total de humanos. Fonseca y Deza, desde que coincidieron como estudiantes en la Universidad de Salamanca, siempre mantuvieron una fuerte rivalidad. Ambos llegaron a ser obispos de Sevilla. Cuando Deza ocupó el cargo de inquisidor general, acusaron a Elio Antonio de herejía porque en la Biblia políglota le encargaron al gramático la revisión de los textos hebreos y latinos. Los teólogos no veían con buenos ojos que un filólogo se ocupara de estos menesteres, y menos aún que corrigiera determinados pasajes de la Biblia. Por ello, lo denunciaron por herejía al Tribunal Inquisitorial. Pero con la destitución de Diego Deza y el nombramiento del nuevo inquisidor, el cardenal Jiménez Cisneros, muy amigo de Fonseca, Nebrija afortunadamente pudo salir ileso de este proceso. La subordinación de Nebrija al obispo Fonseca y la fidelidad de Bernaldez a Deza es evidente que debió influir poderosamente en la omisión de Elio Antonio y su gramática en el libro de las Memorias del reinado de los Reyes Católicos, que creemos que nunca debió producirse, porque la gramática del lebrijano y otras obras suyas llegaron a América e influyó poderosamente para fijar el castellano en el Nuevo Mundo y lograr que 330 millones de habitantes de Allende los Mares hablen ahora nuestra lengua. A pesar de esta omisión, creo que deliberada, la obra de Bernaldez tiene un enorme mérito y relata minuciosamente y con gran detalle prácticamente todos los grandes sucesos que acontecieron en el reinado de los Reyes Católicos.
La poesía tiene la virtud de la síntesis. Palabras interminables de prosa se pueden comprimir en un solo poema. Esto precisamente es lo que traté de hacer con la vida y la obra del cura de los Palacios en el poema 30 de 100 romances para una historia, el titulado Su obra. Para entonar estos poemas contamos hoy con la presencia de un auténtico recitador de versos. En la antigua Grecia, los rasodas declamaban los poemas de Homero y las poesías épicas. Antonio Contreras será nuestro particular rasoda, nuestro declamador de versos, y recitará estos poemas de raíces palaciegas. Romance 30, su obra. El cronista Andrés Bernaldez, el cura de los Palacios, pacientemente escribía las memorias del reinado de los católicos reyes, sus hechos más destacados, la conquista de Granada, las guerras de su reinado, las luchas de la corona hasta la unión del Estado y los viajes de Colón al nuevo mundo soñado. Un universo sublime sus notas han conformado, con un atrevido ariete de palabras son sus dardos. El cronista Andrés Bernaldez, el cura de los Palacios, siente el resurgir del pueblo que le brota entre sus manos. Bernaldez dedica en su libro 68 páginas a los 4 viajes de Colón a las Américas. Emplea 10 páginas para el primero de los viajes, de 1492 a 1493. 55 páginas ofrenda a la segunda travesía, que va de 1493 a 1496, es la más larga de todas. Y solo dedica 3 páginas a los dos últimos viajes, el tercero de 1498 a 1500 y el cuarto de 1502 a 1504. Y son las 55 páginas del segundo viaje de Colón a América las que le dan un valor añadido al libro, a su autor y a nuestro pueblo. Hagamos otro mínimo paréntesis y nos vamos a ir a los días 21 y 22 de abril del año 1526. El emperador Carlos I pernoctó en los Palacios de Villafranca. Y me hago 2 preguntas. Buscaba la opinión del capellán del obispo Diego de Deza sobre las peticiones que venía formulando a la corona Fray Bartolomé de las Casas, o serían los escritos recopilados 30 años antes por Andrés Bernaldez, y en especial esas 55 páginas, el motivo de su presencia en nuestro pueblo. Está enteramente constatado que los informes aportados por don Diego de Deza a los Reyes Católicos fueron decisivos para la financiación del primer viaje de Colón a América. En la documentación aportada por Deza, avalando al descubridor, también debió jugar un papel importante su capellán Andrés Bernaldez. La visita de Cristóbal Colón a nuestro pueblo en 1496 hay que entenderla como una sincera muestra de reconocimiento y agradecimiento al cura de los Palacios por su importante aportación para convencer a los reyes de la viabilidad del proyecto del navegante genovés. En repetidas ocasiones he resaltado la importancia de Bernaldez y de su libro, y más concretamente los escritos relacionados con este segundo viaje. Toda la documentación que trajo el genovés en este viaje se custodió en una importante biblioteca, pero un desafortunado incendio devoró todos los diarios y las cartografías que fueron recopiladas por el almirante. Por fortuna, Andrés Bernaldez, cuando recibió en nuestro pueblo al descubridor, tuvo acceso y copió los papeles del navegante,
los del diario del doctor Diego Álvarez Chanca, así como los de otros caballeros que acompañaron a Colón en este viaje. Así fue como Bernaldez fue informado, cotejando y recogiendo en sus escritos toda la documentación que trajeron de este segundo viaje a las Indias. Por consiguiente, cuantas investigaciones y posteriores estudios se han hecho, se hacen o se hagan en el futuro del segundo viaje de Colón, la única fuente documental existente es la de Bernaldez y, por lo tanto, resulta imprescindible recurrir a los valiosos escritos del cura de los Palacios. Sobre estas circunstancias y la entrada de Colón y su séquito desfilando por las calles palaciegas hace referencia el poema titulado Cristóbal Colón en los Palacios. Romance 32. Cristóbal Colón en los Palacios. Navega, barco navega con Cristóbal tripulando por las aguas tumultuosas de nuestro océano bravo. Camino de las Especias, 3 naves fueron surcando. Después del segundo viaje tras de América tornado, allá en 1496 de marzo, viene Cristóbal Colón de visita a los Palacios y agradece a sus amigos el apoyo que le han dado. Hace su entrada en el pueblo con las campanas tocando, repica Santa María que al pueblo está llamando. El almirante encabeza todo un séquito dorado. Juan Fonseca, el obispo, Caoroboa, indiano, luce un recio collar de oro de 600 castellanos, brillante corona alada que deslumbra hasta los astros, indios con vistosas plumas de los más extraños pájaros, carátulas, brazaletes, telas con caras de gato, gargantillas, esculturas en el metal más preciado, provocan la admiración de cuantos los ven pasando. Colón, virrey de las Indias por los monarcas nombrado, en la casa de Bernaldez aposentos ha tomado. Los papeles del viajero el buen cura está mirando, con los del médico Chanca, que también lleva su diario, en los de otros caballeros para irlos cotejando y dejarlos recogidos, que vayan maravillando los hechos tan hazañosos que Colón viene contando. Y del cura de los Palacios y de la visita histórica a nuestro pueblo hecha por Cristóbal Colón en 1496, vamos a saltar a otro ilustre personaje, Hernando Colón, 1488-1539. Hernando Colón nació curiosamente el mismo año de la llegada a nuestro pueblo de Andrés Bernaldez. El bibliófilo y cosmógrafo, hijo de Cristóbal Colón y de la cordobesa Beatriz Enríquez de Arana, también estuvo en los Palacios de Villafranca y lo hizo unos 20 años después de la estancia aquí de su padre. Estamos en el primer tercio del siglo XVI. En su libro Descripción y Cosmografía de España, 1517-1522, el hijo del almirante nos legó 2 interesantes referencias de su paso por nuestra localidad. En la primera escribe: Palacios es lugar de 60 vecinos. Hago un paréntesis. Para hallar el número de habitantes habría que multiplicar aproximadamente por 4,5. Y sigue el texto: la mitad de Sevilla y la otra mitad del duque de Arcos, que tiene buena fortaleza. La segunda mención de ese libro nos dice: partí de Sevilla para los Palacios, que hay 5 leguas de tierra doblada y de montes bajos, salvo la última legua, que es llana y de palmares. Los Palacios es lugar de 130 vecinos, está en llano y la mitad es del duque y la otra mitad del rey, y tiene fortaleza que pertenece al duque.
Hasta Sevilla hay 5 leguas que van por 2 hermanas, y hasta Utrera hay 2 leguas grandes, llanas y de marisma y de tierra de pan, que en invierno siempre hay lagunas por todas partes y de vacadas y de yeguadas que pastan allí. Nos llama la atención que en el corto espacio de tiempo que hay entre estas 2 estancias de Hernando Colón en nuestro pueblo, los habitantes se hayan duplicado. La explicación de este hecho puede entenderse si tenemos en cuenta los efectos producidos por la repoblación de la zona mediante la Carta Puebla, otorgada en el año 1501 a Villafranca de la Marisma por los Reyes Católicos. Ahí se ofrecían viviendas, ganado y tierras a los nuevos colonos. La fluctuación de los habitantes también estaba supeditada a las epidemias, como la que nos cuenta Andrés Bernaldez en 1507. Y en este lugar donde estuve escapamos yo y el sacristán, heridos e sangrados cada 2 veces. E fináronse 4 mozos que andaban en la iglesia, que no escapó ninguno. E de 500 personas que había en mi parroquia de este lugar, Los Palacios y Villafranca de la Marisma, se finaron 160, entre chicos y grandes, que yo enterré, y otro clérigo por mí, que me venía a ver diciendo que yo era finado, cuando estuve mal. Otro dato curioso demográfico de nuestro pueblo nos lo aporta Rodrigo Caro, que dejó escrito que a finales del siglo XVI teníamos más de 700 habitantes. Y ya entramos en el siglo XVII. Nace en nuestro pueblo un personaje impetuoso y valiente que vive a caballo entre el siglo XVII y la primera mitad del XVIII. Juan Páez Hurtado, 1668-1742, palaciego y colonizador de Nuevo México. Muy joven embarcó al continente americano. Primeramente fue el lugarteniente de don Diego de Vargas y a la muerte de este fue nombrado gobernador de Nuevo México. En palabras de Antonio Cruzado, Páez Hurtado lo es todo en Nuevo México, convertido en el personaje más carismático o considerado y respetado del territorio. Es sencillamente el ciudadano número 1 del país. Y constatamos y nos reafirmamos con estas palabras de nuestro cronista si tenemos en cuenta la visita que nos rindieron en el año 2000 73 ciudadanos de Santa Fe que permanecieron varios días en nuestro pueblo y que venían recordando a su antepasado Juan Páez Hurtado. En el tramo final de su vida, Páez Hurtado ocupó el cargo responsable político-administrativo del distrito de Río Abajo, además de alcalde mayor de la Villa Real de Santa Fe. A su muerte es enterrado en la Catedral de San Francisco de Santa Fe, al pie del altar de Nuestra Señora la Conquistadora, la patrona de Nuevo México. Romance 62. Juan Páez Hurtado. Mira cómo trota Juan el colonizador, jinete tan desenvuelto en caballo corredor, agita la capa al viento, Páez el conquistador. En familias de arrieros en el pueblo se crió, y 15 años no tenía cuando los mares cruzó. Salió en busca de aventuras, fama, dinero y honor. No se olvida de los suyos, los lleva en el corazón. Juan Páez en Michoacán, Juan el colonizador, en el Real de las Minas con el alcalde mayor, que era don Diego de Vargas, su maestro, su señor, lugarteniente lo nombra por su entrega y su valor. Era por el mes de marzo cuando abundaba la flor. Luchas, combates, revueltas, colonos, tropas, dolor, sequía, hambre, refuerzos, sofocar la rebelión.
no cantaba la paloma, ni tampoco el verderón. Con soldados mareantes, presidiarios sin honor, nunca entonaban los pájaros cantos de celo y amor. Páez Hurtado controla con coraje, con rigor, pacifica Nuevo México, será su alcalde mayor. Páez Hurtado el coraje, Páez Hurtado el valor, todos los de Santa Fe en vida en admiración. Mayordomo de la Virgen y también gobernador, nombrado por el virrey, lo hace como gran señor. Yaces en la catedral al pie del altar mayor, la Virgen de la Conquista protege al conquistador. Mira, mira cómo trota Juan el colonizador, jinete tan desenvuelto en caballo corredor, agita su capa al viento, Páez el conquistador. Y nos adentramos ya en el siglo XVIII con Fray Juan Ramos de Lora, 1722-1790. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual nacido a mediados del siglo XVIII y que tuvo una gran influencia en los procesos sociales, políticos y religiosos tanto de Europa como de América. Este siglo XVIII ha pasado a la historia como el siglo de las luces, porque consideraba que la razón era la luz que iluminaba el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia y así poder construir un mundo mejor. Carmen María Panera disertó de una manera magistral y exhaustiva sobre Fray Juan Ramos de Lora. Solo haré una breve síntesis a modo de introducción de la vida y de la obra del obispo palaciego, especialmente para aquellas personas que no estuvieron en la brillante exposición de Carmen María o que no conozcan quién fue Juan Ramos de Lora. Nació en los Palacios de Villafranca el 23 de junio de 1722, justamente cuando se empezaba la edificación de la ermita donde ahora nos encontramos, la de Nuestra Señora de la Asunción, popularmente de la Aurora. Juan Ramos de Lora ingresó como novicio en el convento San Antonio de Padua. Profesó como religioso de coro en la Orden de San Francisco en 1743. 3 años después fue ordenado sacerdote. En el año 1749 partió para Nueva España. Siguiendo los preceptos de los franciscanos, se volcó en su labor de misionero, llevando sus conocimientos al nuevo continente. Fue un gran reformador. En su concepción de evangelizar entraba el saber y la cultura. Siempre fue respetuoso en el trato con los indios y se ganó con sus virtudes y su trabajo la voluntad de los oriundos. Llegó a México, estuvo en Sierra Gorda, más tarde pasa a tierras californianas. Durante 20 años colaboró con Fray Junípero Serra. Tras México y California llega a Venezuela. En 1780 fue propuesto para la sede episcopal de Sonora en México, pero no salió elegido. Pocos meses después, en ese mismo año, sería nombrado obispo de Mérida, en Venezuela. En el primero de los 6 poemas dedicados a Fray Juan, me centro en la infancia palaciega y en sus años de formación en el convento de San Antonio de Padua. Romance 75, Niño de sueños azules. El pequeño Juan Manuel nace en tierra marismeña, trae la bondad prendida entre sus bucles de seda. ¿Dónde vas, Ramos de Lora? ¿Por qué dejas las veredas? Niño de sueños azules, ángel de verdes ojeras, entre muros de silencio, bajo un cielo de estrellas. En el patio de un convento, entre las pilistras y gencias, estudia humanidades, artes y demás materias. Con sólida formación, joven al mundo se enfrenta.
En el segundo poema resalto el espíritu inquieto de un joven que ha estudiado teología y que siente una fuerte vocación misionera. Con el ímpetu de su juventud, con el convencimiento de su fe, emprende el camino hacia la aventura evangelizadora en las Américas. En la biblioteca personal de Ramos de Lora, además de la lectura de los clásicos como Virgilio o Cicerón, hallamos a San Ignacio de Loyola, a Fray Luis de Granada, a Helio Antonio de Nebrija y a otros como Lacroix o Bossuet. Pero Fray Juan estaba al tanto y se había hecho eco de las tendencias de la Ilustración, porque muchos de los principios ilustrados de Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot o d'Alembert fueron llevados a la práctica por nuestro paisano. Romance 76, misionero. Por el mar se fue Fray Juan, fiel servidor de la Iglesia, misionero impenitente, segador de malas hierbas. Por el mar se fue Fray Juan, aquí las lágrimas quedan. Espíritu emprendedor, soñador de sementeras, sacerdote franciscano, pastor de humanas ovejas, luchador infatigable, emprendedor de quimeras. Para el tercer poema de los dedicados a Ramos de Lora, recalco la tarea evangelizadora de los misioneros. Las ideas nuevas de la Ilustración llevaron a las monarquías, como la española, al llamado despotismo ilustrado. Y los misioneros, aunque mantenían el absolutismo por fidelidad a la corona, también se adherían a los principios ilustrados y se mostraron dispuestos a brindar a los indios educación y medios para prosperar. La difusión de los fundamentos ilustrados y la idea de igualdad de las personas ante la ley fue una influencia importante para la labor de los evangelizadores, con los consiguientes beneficios acarreados para los indígenas y para los criollos. Romance 77, evangelizador. Evangelizador fue entre los pueblos de América, compañero de fatigas de Fray Junípero Serra. ¿Dónde vas, Ramos de Lora, cabalgando en esa yegua? Las cabezas con plumaje han de aprender las tareas: domesticar el ganado, sembrar, trabajar la tierra, dejar el canibalismo, cultivar almas enfermas. ¿Dónde vas, Ramos de Lora, por esas lejanas tierras? La indiscutible vocación misionera, el amor y la dedicación a los aborígenes americanos le hicieron ganarse la voluntad de los nativos. Pero su formación y su diligencia iban más allá. En Ramos de Lora sobresalían sus dotes de gran emprendedor, virtudes que no pasaron desapercibidas para sus superiores. Por ello, fue elevado a vicario de la comunidad de religiosos y con posterioridad fue nombrado obispo de Mérida. Allí emprendió una gran labor reformadora en su episcopado. Creó el seminario de San Buenaventura en Mérida, donde se propuso formar y preparar debidamente a los sacerdotes. Al mismo tiempo consiguió que las materias impartidas en el seminario tuvieran validez y fueran homologadas en otras universidades. Con el paso del tiempo, el seminario de San Buenaventura se convirtió en la Universidad de los Andes. Romance 78, obispo de Mérida. Porque tú aprendes su idioma, ellos hablarán tu lengua. Porque respetas sus ritos, ellos a tu Dios se acercan. Varón tierno con los débiles, fuerte con quien se te enfrenta. ¿Dónde vas, Ramos de Lora, buscador de nuevas metas? ¿Dónde irá el primer obispo por las callejas de Mérida? A erigir la catedral,
a salir de las tinieblas. Quiero formar sacerdotes en un seminario escuela, germen de la universidad que hace falta en Venezuela. Si en los poemas primero, tercero y cuarto dedicados a nuestro obispo hay una reiterada pregunta: ¿dónde va Ramos de Lora? En el quinto de los poemas presento al obispo a las puertas del cielo, rindiendo cuentas de la labor realizada en la tierra. Y ahora se invierte el sentido de la pregunta, cambiando el verbo ir por el venir. ¿De dónde vienes, Fray Juan? Romance 79, en las puertas del cielo. Tenaz pastor de pastores, retador de nuevas sendas, evangelizador de almas, sembrador de cosechas, flor de lirio soñador, espíritu de quimera. En el cielo le pregunta cuando se para sus puertas: ¿de dónde vienes, Fray Juan, con las alforjas tan llenas? Con humildad franciscana cuenta su estancia en la tierra. Salí de un pueblito blanco, crucé las aguas revueltas, puse mi vida al servicio de la fe de nuestra Iglesia. El conquistador Juan Páez Hurtado y el evangelizador Juan Ramos de Lora, además de compartir la misma cuna, los Palacios de Villafranca, ambos parten de su patria chica siendo muy jóvenes. Los dos se afanan y llegan a ocupar los más altos cargos en América, pero ni uno ni el otro vuelven jamás a pisar tierra hispana. Para terminar, y de una forma muy breve, en el último de los poemas, únicamente 6 versos, se recapitula y se pone fin a la vida de Ramos de Lora, después de una fructífera travesía terrenal, para acabar entrando en el lugar que le correspondía, el paraíso. Flor, romance 80, flor de lirio soñador. Por el mar se fue Fray Juan, ángel de verdes ojeras. Por el mar se fue soñando, y en el cielo despierto entra la flor del lirio soñado al jardín de las estrellas. Con este sexto romance de los dedicados a Fray Juan acabamos esta exposición. Y como escribía en el prólogo del libro 100 romances para una historia, me complacería que estas pinceladas literarias, estos cantares de las gestas palaciegas, pudieran convertirse en un instrumento válido. Y creo que con esta disertación de hoy así ha sido, recordando el papel histórico desempeñado por los Palacios y Villafranca en el descubrimiento del continente americano, reclamando el carácter colombino de nuestro pueblo, valorando la aportación de un conquistador palaciego y de una manera especial ahora que en los Palacios de Villafranca y en la Universidad de los Andes estamos celebrando el 300 aniversario del natalicio de Fray Juan, que este acto sirva para homenajearlo, poniendo en valor su fundamental labor evangelizadora, reconociendo su tarea reformadora en la preparación de los sacerdotes, rememorando que erigió la Catedral de Mérida de Maracaibo, dejando constancia que fue Ramos de Lora quien sentó las bases para la futura Universidad de los Andes, porque con todo ello estamos realzando, fijando y difundiendo la idiosincrasia de unos palaciegos ejemplares. Aquí dejamos constancia de la aportación de un pueblo al descubrimiento de América y también dejamos el testimonio de la presencia de un sembrador ejemplar de la cultura en la evangelización del nuevo continente. Debemos sentirnos muy orgullosos por la labor y los logros en los quehaceres vitales de estos personajes, que sin lugar a duda engrandece el acervo patrimonial, histórico, cultural y religioso de los Palacios de Villafranca.
Para finalizar, quiero agradecer tanto vuestra presencia como el gran respeto con que habéis demostrado en esta exposición que yo he hecho. Así que muy buenas noches y muchas gracias a todos. La pieza que a continuación nos toca la coral Lux Eterna es una composición de Rameau que se llama La Nuit. Queridos, unas brevísimas palabras para no cortar este armonioso reculto con el que estamos en estos momentos, después de esta exquisita ponencia histórica, poética y musical. Pero no hay mejor ocasión que esta, dedicada a la contribución de los Palacios de Villafranca a la evangelización, para destacar y poner en valor cómo teje Dios la historia y sus acontecimientos, y jamás nada por casualidad. Nos encontramos inmersos en celebrar el tercer centenario de nuestro vecino Juan Ramos de Lora, fraile que llegó a obispo, y ha querido el Señor nuevamente llamar a su ministerio a un familiar y descendiente suyo y pariente mío, y él, sabiendo bien de quién se fía, ha seguido su llamada. Hablo del joven Evaristo Bobillo Fernández y Gaviño Ramos. Desde aquí felicito y me uno al gozo de su familia, que está por aquí presente. Y para ir finalizando, veremos cómo los palacios se vuelven a ser presentes en el mundo
y nos enorgullece las palabras que nos dirigirá ahora retransmitidas el señor rector de la aula de la Universidad de los Andes, la que fundara nuestro personaje, don Mario Bonucci Rossini, actuando en nombre propio y del rectorado, miembro honorífico de nuestra comisión, y donde también están celebrando este tricentenario, por cierto, en paralelo a nosotros. Para situarnos en una de las tantas y grandes tareas evangelizadoras de nuestro abnegado, siendo no solamente fraile, Juan Ramos de Lora, nos hablará también, y también están llevando este tricentenario, se han adherido a él, nos hablará desde Tancoyón, en Querétaro, México, el actual párroco de Nuestra Señora de la Luz, don Luis Alberto Martínez, recientemente incorporado también a esta comisión. Nos hablará desde el templo que diseñó y mandó a construir nuestro ilustre palacio. Es de exquisita fachada de estilo barroco estílico o novohispano, y significando ella la misericordia divina. Es maravilloso. Se trata de una de las visiones de Sierra Gorda, hoy patrimonio de la humanidad. Y quién sabe si allí comenzará él a santificarse. Y como broche final, don Diego, nos vamos en pletórico, nos marcharemos recibiendo la salutación y bendición de quien, además de historiador y escritor de la biografía e historia de su excelencia Monseñor Juan Manuel Antonio Ramos de Lora, hoy es su eminencia reverendísima el cardenal de Mérida y Caracas, don Baltasar Porras Cardoso, que junto a su arquidiócesis nos place tenerles también de miembro honorífico. Atendamos. Les habla Mario Bonucci Rossini, rector de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. En primer lugar, un saludo muy cordial a todos nuestros compañeros de la Comisión Internacional Histórico-Cultural que se ha creado con motivo de homenajear y conmemorar los 300 años del aniversario de nuestro fundador, Fray Juan Ramos de Lora. También un saludo muy cordial a la parroquia mayor y más antigua de Santa María la Blanca y a su párroco, don Diego Pérez Ojeda. También un saludo muy cordial al excelentísimo Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, a la Orden Franciscana de Sevilla y a su parroquia religiosa. Y un saludo muy cordial y especial desde Mérida, Venezuela, a todos los hijos de Palacios y Villafranca, en especial a uno de los herederos del padre de Fray Juan Ramos de Lora, don Joaquín Ramos. En esta oportunidad quisiera conversarles sobre la satisfacción que tenemos por esta conmemoración, puesto que Fray Juan Ramos de Lora no solo fue el creador de una casa de estudio que posteriormente dio origen a nuestra universidad. No, es un ícono, es un referente para todos, como nos denominamos nosotros, los ulandinos. Utilizamos las siglas de la Universidad de los Andes, ULA, para identificar. Fíjense, este sacerdote es nombrado primer obispo de la diócesis de Mérida de Maracaibo. Esto no le gustó mucho a la gente de Maracaibo. Maracaibo es una ciudad mucho más grande, está sobre un lago, el lago de Maracaibo. Bueno, pero sin embargo, este sacerdote enfermo, que descansa en La Habana antes de llegar a Maracaibo, llega por fin a tierra venezolana y es tratado de convencerlo para que se quede en Maracaibo, y me imagino que aspiraría que posteriormente se cambiara la sede de la diócesis. No, Fray Juan Ramos decidió llegar hasta Mérida, que era el mandato que tenía del Papa y del Rey. Ahora bien, ese es el primer valor que ha demostrado y que nos ha dejado Fray Juan Ramos de Lora. Las decisiones se toman firmemente, los objetivos se trazan y se cumplen. Es lo que le decimos a nuestros estudiantes cuando ingresen. Usted ya decidió ser un profesional y usted tiene que culminar su carrera. Bueno, este sacerdote llega a Mérida, una ciudad muy pequeña, enclavada en montañas, hace 237 años. Y lo primero que determina es que hace falta una casa de estudio. Crea una casa de estudio sin permiso del Papa y sin permiso del Rey.
en un acto de rebeldía. Este es el segundo valor que nos ha dejado nuestro fundador, que es la rebeldía para poder actuar y para poder conseguir una mejor universidad, un mejor país, y es el ánimo rebelde el que ha desarrollado esta universidad a lo largo del tiempo. Un tercer elemento que distingue a Juan Ramón de Lora es que él llega en 1785, pero muere 5 años después. O sea, en 5 años, todas las obras que logró hacer, y miren el tiempo cómo ha trascendido, cuál es el mensaje que le damos a nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestros merideños, nuestros venezolanos. No importa el grano de arena que usted coloque, no importa el tiempo que usted demore en iniciar un proyecto, estamos seguros que eso que usted está haciendo hoy va a trascender en el tiempo, tal como lo hizo Fray Juan Ramón de Lora, que vivió 5 años en esta tierra, y miren el tamaño de esta universidad. Esta es una universidad pública, es una universidad que llegó a tener 56.000 estudiantes. En este momento, por el tema de la diáspora venezolana, por el mismo tema de la pandemia, tenemos aproximadamente entre 24 y 30.000 estudiantes entre pre y posgrado. Tenemos todas las áreas del conocimiento entre pregrado y posgrado. Solamente nos hace falta oficio religioso y artes militares. Son las únicas áreas que no tiene la Universidad de los Andes. Tenemos cerca de 200 programas de pregrado, tenemos cerca de 300 programas de posgrado, tenemos cerca de 200 centros de investigación. En los rankings internacionales donde aparece Venezuela, siempre aparece la Universidad de los Andes en los primeros 5 lugares, lo cual nos llena de mucho orgullo, pero también nos llena de mucha satisfacción que luego de tantos años hayamos logrado establecer este vínculo con Sevilla, este vínculo con los Palacios y Villafranca, este vínculo con don Joaquín Ramos, que nosotros podamos tener familiares de ese ícono, de ese referente histórico que tenemos todos los ulandinos. Acá también estamos celebrando todo un año conmemorativo de los 300 años del nacimiento de este santo varón que dejó una obra perdurable en el tiempo. Un saludo muy cordial, y como le decimos a todos, la Universidad de los Andes es la casa de todos, también es la casa de ustedes. Santa María Guadalupe, pues me presento en esta ocasión, ¿verdad? Soy el padre Luis Alberto Martínez, del clero secular o clero diocesano, párroco de Nuestra Señora de la Luz, Tancoyorca-Alpan de Serra, México. Y mi segundo momento pues es felicitar al Comité Internacional acerca de estos festejos o conmemoración del Fray Juan Ramos de Lora, ¿verdad? Junto con este fraile pues estuvo otro fraile también muy destacado, Fernando Antonio Paterna, ¿verdad? Y pues a este fraile Juan Ramos de Lora pues se le atribuye el inicio del templo, el inicio de esta misión. Es una misión enclavada en la Sierra Gorda Queretana. Al frente de la misión pues tiene muchas características religiosas, y ahora pues en este acontecimiento de la conmemoración del nacimiento pues me uno pues a los festejos que le están haciendo a nivel religioso, a nivel cultural, allá en Villafranca, ¿verdad? En Venezuela, y aquí pues en México también pues haciendo algunas actividades. Algunos de los libros, sobre todo Sierra Gorda, un típico enclave misional en el centro de México, siglo XVII, siglo XVIII, nos habla que pues ellos les enseñaron la doctrina a los indios, a los pames, en el siglo
XVII del siglo XVIII, 1740-1753, ¿verdad? 3 años estuvo por aquí, este fraile. Entonces, pues muchas felicidades a todos ustedes por estos festejos. Nos unimos en oración, ¿verdad? Nos unimos también en el aspecto religioso, en el aspecto cultural, en el aspecto misional. Nuestra patrona, la Santísima Virgen María de la Luz, desde esas épocas, pues ella está al frente de esta misión. Por eso a ella le tenemos pues un gran obediencia, ¿verdad? Hacia ella, que es nuestra madre. Otros religiosos que han pasado también por esta misión, también muy destacados, San Junípero Serra, ¿verdad? Que estuvo por aquí, igual la fe, la esperanza, la caridad. Pero a este fray Juan Ramos de Lora pues, se le atribuye todo pues, monumento, vamos a decirlo así, ¿verdad? Esta iglesia, centro de unidad, centro de fe, centro de amor. Entonces, pues felicidades y enhorabuena, pues que Él interceda por nosotros allá en el cielo para seguir nosotros anunciando su palabra desde estas tierras acá en la Sierra Queretana. Felicidades. Un saludo muy cordial y afectuoso a la comisión del tercer centenario del nacimiento de Fray Juan Ramos de Lora. Qué bueno que mantengamos viva la memoria de estos hombres que han hecho y han marcado un camino. En este caso, como gran misionero, primero en México y luego como el primer obispo de Mérida, de Maracaibo, en Venezuela. Por eso, pues, mi felicitación no solamente a la comisión, sino también pues al excelentísimo ayuntamiento de los Palacios de Villafranca y de la Fraternidad de los Frailes Franciscanos de Sevilla. Recuerdo con cariño pues las veces que he pasado por allá y que me sirvió para escribir esa biografía de Fray Juan Ramos de Lora, que espero la tengan y si no, me lo comuniquen para hacérselo llegar cuanto antes. Cuánto lamento no poder compartir algunos de los actos que ustedes tienen programados, pero desde aquí, desde Venezuela, me uno a este gran hombre que es una figura señera en la vida eclesiástica de Mérida, por ser obispo fundador, pero también porque él fue quien le dio inicio a el seminario cuna de la Universidad de los Andes, que ha sido una de las preseas fundamentales que tiene esta ciudad estudiantil y universitaria. Que el Señor pues bendiga a esta comisión, al excelentísimo ayuntamiento de los frailes franciscanos y que nos permita gozar con la memoria viva que está hecha no solo para admirar, sino para seguir las huellas que ellos nos marcaron en el pasado. Un gran abrazo, mi felicitación y mi bendición muy sincera. Ya para finalizar, antes de marcharnos, después de haber escuchado al cardenal de Mérida y de la magnífica conferencia y singular conferencia que nos ha dado Claudio, permítanme anunciarles los 2 próximos actos que tenemos pendientes de celebrar. El ciclo de conferencias sigue el próximo 17 de noviembre en la Plaza de Andalucía, en el marco de la Feria del Libro, y que estará a cargo de doña Trinidad Mejines, escritora y profesora de Lengua y Literatura Española. Además, el miércoles, día 9 de noviembre, se celebrará una misa en el convento de San Antonio de Padua, lugar donde estudió Fray Juan antes de partir para América, y en la que intervendrá la Escolanía de los Palacios y se descubrirá una placa de homenaje a nuestro obispo en este espacio protegido por el patrimonio cultural. Se pondrá un autobús
gratuito por gentileza de la Delegación de Cultura, cuyo horario y lugar de salida serán puntualmente informados. Pondrán carteles y seguramente en televisión. En ambos actos nos gustaría, por supuesto, contar con vuestra asistencia. Gracias a todos por vuestra presencia esta noche y que tengan muy buenas noches.